¿Cómo están todos? Clase de la escuela bíblica. Buenas, damos la gracia del Señor. Preparamos todas las cosas. Si Dios no nos permite, no podemos avanzar nada de nada. El internet, la electricidad y la computadora y todo los detalles Dios nos tiene que cuidar y permitir también. Bueno, esta mañana también vamos a continuar la clase, esperando al Señor que nos ayude, que nos apoye para poder comprender el corazón de Dios. Busquemos el libro Génesis, capítulo 40, desde el versículo 20, vamos a leer. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes. Y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos. Y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta el 23 hemos leído. Exactamente como José interpretó, así resultó. Al tercer día, en el cumpleaños de Faraón, el copero fue restituido otra vez como jefe de los coperos. Así dio la copa en mano de Faraón. Y al mismo día, al mismo momento, el jefe de los panaderos, él fue ahorcado como, como lo había interpretado José. Así es, dependiendo del corazón que tiene cada uno, es diferente el fin de su vida, de su camino también. Así se recuperó la vida de jefe de los coperos. Pero él se olvidó de José. Creo que en ese día, él regresando al palacio real, a su familia, todo el mundo le festejaba y él también creo que estaba muy contento. Ahí se olvidó de José. José es el símbolo de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó cuando este jefe de coperos se olvidó de José? ¿Qué pasó? Eso, ¿qué es lo que nos muestra? Eso sería igual que una persona después de recibir la salvación del pecado y se olvida de Jesucristo. Jesucristo nos dio la vida, la salvación del pecado. Entonces, si se olvida de Jesucristo, ¿qué es lo que sucede en la vida de los que se olvidan de Jesucristo? La salvación del pecado viene a través de Jesucristo. Este copero solamente vio una vid que tenía 3 sarmientos y racimo de uvas. Luego hizo el jugo y le entregó a Faraón. Así es. Solamente por lo que salió de Jesucristo, nosotros podemos presentarnos ante Dios. Solamente por la sangre de Jesucristo nosotros recibimos la salvación del pecado. Así la justicia de Dios también logramos.
Entonces, solamente nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo y la gracia para recibir el perdón del pecado, para la salvación del pecado no más. Luego, en la vida nuestra, todo lo que sucede y nos presenta, nosotros podríamos solucionar y encargarnos de resolver y seguir adelante. En ninguna manera. Igual nosotros necesitamos la gracia del Señor. El Señor tiene que trabajar en la vida nuestra, no solamente para el perdón del pecado, sino para toda la vida nuestra. Jesucristo quiere trabajar en la vida nuestra para darnos el reposo verdadero. Pero este copero se olvidó de José. Una persona después de recibir la salvación del pecado, si se olvida de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a querer hacer todas las cosas con su fuerza, a su manera. ¿Quién quiere fracasar? Nadie quiere fracasar. Todo el mundo quiere manejar bien, quiere seguir adelante, llevando una vida presentable, preciosa, bendita delante de Dios también. Nadie quiere fracasar ni caerse en el pecado, ni malograr la vida tampoco. Por eso, hace todo lo posible, con todo su esfuerzo. Mientras que cada uno trabaja en su vida por sí mismo, Jesucristo no puede hacer nada en su vida. Mientras que cada uno trabaja y se esfuerza por sí mismo, el Señor debería estar mirando nomás, sin poder hacer. Como Jesucristo estaba en la boda de Canaán, todo el mundo estaba bien ocupado festejándole a los novios. El maestresala también estaba ocupado. Y Jesucristo estaba entre los convidados nomás. Ahí Jesucristo no podía hacer nada de nada. Nadie prestaba atención a Jesucristo. Ellos todo manejaba muy bien, organizando bien, excelentemente. Pero cuando se acabó el vino, mientras que faltaba el vino, Jesucristo le dijo: mujer, aún no ha llegado mi hora. Así le dijo a su madre, el Señor Jesús. Pero cuando se acabó todo el vino, ahí Jesucristo trabajó. Haced todo lo que os dijere. Así le dijo a los sirvientes María. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién puede hacer todo lo que le dice el Señor Jesucristo? Todo, todo. Sin importar, ¿es razonable o entendible o comprendible o es buena idea, mala idea? Haced todo lo que os dijere. Así les dijo a los sirvientes. Para poder hacer todo lo que el Señor les dice a ellos no pueden tener su opinión, su manera, su decisión. Sino, tiene que dejar todos sus pensamientos. Tiene que negarse a sí mismo. Sí, obviamente. Así es. Cuando estaba preparado el corazón de ellos, el Señor pudo trabajar. Llenad las tinajas de agua hasta arriba. Los sirvientes
dejando todos sus pensamientos, dejaron en la mano del Señor. Sí, Señor. Llenaron. Después, sacadlo y entregad a maestresala. Eso no era tan sencillo, ¿no? Claro, la acción misma no es tan pesada, eso no tan complicada, pero el hecho puede causar gran problema en la vida de los sirvientes. Maestresala, si recibe el agua, él estaba en pánico, muy asustado, preocupado, andando por acá, para allá, por falta del vino, porque ya se acabó el vino. Pero si los sirvientes le entregan a maestresala el agua, eso puede provocar la ira de maestresala. Entonces, los sirvientes podían perder sus trabajos, ¿no? Era muy serio. Pero ellos, dejando sus pensamientos, aceptaron la palabra del Señor. Sí, Señor. Así ellos sacaron el agua y entregaron a maestresala. Maestresala, probando el vino hecho de agua, se quedó feliz, contentísimo y agradecido. Yo creo que en ese día, ¿quién habrá recibido la alabanza? Los sirvientes. Maestresala, wow, ¿ustedes de dónde sacaron este vino tan bueno? Wow, ustedes me salvaron, ¿sí? Por oír la voz del Señor. El que se olvida de Jesucristo en su vida va a hacer todo lo posible a mejor manera. Pero mientras tanto, el Señor no va a poder hacer nada de nada. Estará mirando a los que están ocupados, ¿sí? Ah, bueno, qué bien, adelante, sí. Bueno, yo voy a esperar, voy a mirar nomás. Entonces, en su vida, como que el Señor Jesucristo no puede trabajar, por fin, ¿qué es lo que va a suceder? Va a fracasar, sí o sí. Donde no se manifiesta Jesucristo, se manifiesta Satanás nomás. Así es. Dios así nos muestra a nosotros. En la vida de los justos también, en la vida de los salvos también. Por la gracia del Señor, recibieron la salvación del pecado, lograron la vida eterna. Luego, qué bien, ya soy salvo, soy justo, mira, ya tengo la vida eterna, me voy al cielo, gracias. Pero se olvidan de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a hacer? Van a hacer, van a usar sus maneras, van a querer hacer todo lo mejor, lo bueno, a toda manera. Entonces, mientras que los seres humanos trabajan, los justos, los salvos trabajan, Jesucristo no puede hacer nada de nada. Entonces ellos, haciendo todo lo posible, se van a cansar y se van a caer también. Porque el Señor no puede trabajar. Eso es lo que Satanás quiere lograr en la vida nuestra. Satanás demostrando muchas cosas interesantes o divertidas o a toda manera. No quiere permitirles a los justos y salvos que se acuerden de Jesucristo. Porque al acordarse de Jesucristo, Jesucristo trabaja en la vida de ellos. Entonces Satanás no puede hacer nada de nada, obviamente. Entonces el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja en la vida nuestra? No nos obliga a nosotros amenazando. Si tú no me escuchas, yo te voy a maldecir o castigar. No.
El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, trabaja en la vida nuestra entregándonos el corazón nuevo. Así el Señor trabaja en la vida nuestra, dándonos la paz, la tranquilidad, el gozo. El Señor nos da el corazón del Señor mismo. Con ese corazón nosotros podemos caminar. Un ejemplo, cuando el Señor quiere enviar un misionero a África, y de Paraguay, no sé cuántos misioneros fueron enviados a África, pero desde Corea, muchos misioneros fueron enviados a África de parte de la misión Buenas Nuevas. Entonces, ¿cómo Dios envía entonces los misioneros? En África hay muchas dificultades, enfermedades, situaciones es bastante difícil. Entonces Dios, para levantar una iglesia, para enviar un misionero, primero le da el corazón del Señor a un misionero. El corazón que quiere ir a África como misionero para servir al Señor. Entonces, no, en vez de obligar, le da el corazón. Con ese corazón puede avanzar. Con ese corazón puede continuar la vida. Entonces, el que recibe ese corazón que viene del Señor, se va a África. Entonces, ¿quién trabaja en su vida? El Señor trabaja. Jesucristo mismo trabaja en su vida. No es que un misionero haciendo sacrificio, difícilmente sufriendo, levanta una iglesia, sino el Señor trabaja en su vida. El Señor trabaja en su vida a través de esa persona. El Señor mismo trabaja, así levanta la iglesia, así cambia una ciudad y una nación entera también. Por eso el trabajo que organizan y brindan los justos, los salvos, no es que hacen ellos, sino el Señor mismo trabaja en la vida de ellos. A través de este acontecimiento, Dios nos transmite el corazón. Dios quiere que nosotros nos acordemos del Señor Jesucristo. Desde ese momento, Señor puede trabajar en la vida nuestra libremente. El Señor quiere que nosotros podamos acordarnos de Jesucristo que está vivo en la vida nuestra. Entonces el Señor con mucho gusto puede encargarse de todos los asuntos de la vida nuestra, puede organizar, administrar, señorear también, sí, sin ningún problema. Entonces nuestra vida va a ser una vida muy feliz, abundante, excelente, preciosa. ¿Por qué? Aparentemente los seres humanos común y corriente organizan, trabajan, hacen cosas. Aparentemente se ve así. Pero de verdad, ¿quién vive la vida de los justos? Jesucristo, el Señor. Por eso el trabajo puede salir bien. Aparentemente el ser humano trabaja, pero la verdad que el Señor mismo está trabajando en la vida de cada uno. Así es. Por eso Dios quiere que los justos puedan acordarse de Jesucristo. Desde ahí el Señor puede
trabajar libremente. Por fin, el copero se acordó de José. Luego le contó a Faraón sobre la interpretación que le dio José al copero y al panadero. Exactamente como, conforme la interpretación de José sucedió. Al escuchar esto, Faraón le llamó a José, que estaba en la cárcel. Ahí José pudo trabajar para Faraón y para Egipto. Por eso, aunque llegó el gran hambre durante 7 años, no pasó nada en Egipto. Todo el mundo estaba sufriendo por el hambre durante 7 años. Pero Egipto estuvo bien tranquilo. Por eso los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar el alimento. Porque en Egipto, como ya estaba todo bien reservado, preparado, aunque no llovió y llegó el gran hambre por toda la tierra, pero no sufrió nada. Porque gobernaba José. Así es. Si uno no se acuerda de Jesucristo, Jesucristo se queda en la cárcel nomás, como José. Y esa cárcel no es una cárcel así física, sino no puede trabajar en la vida de esa persona. Mientras que el copero no se acordaba de José, José tenía que estar nomás en la cárcel. ¿Sí? Así es. Pero al acordarse de José, José sin problema pudo solucionar los asuntos serios, delicados. Así es. En la vida nuestra también, más que nuestro esfuerzo, más que nuestro sacrificio, el Señor quiere trabajar. Cuando el Señor trabaja en la vida nuestra, no puede haber ningún problema en la vida nuestra. ¿Qué cosa puede causar problema? Jesucristo trabaja en la vida nuestra con el amor de Dios, con el poder de Dios. No puede haber ningún problema. El único problema es olvidarse de Jesucristo. Entonces, como que Jesucristo no está en su cuenta, en su corazón, cada uno hace todo lo posible para sobrevivir, para solucionar su situación. Pero como que el Señor no trabaja, sí o sí fracasa. Eso es lo que sucede en la vida de muchos. Por eso a través de este copero Dios nos muestra, si nosotros nos olvidamos de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder en la vida nuestra? Si nos acordamos de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder también? Con mucho gusto el Señor se va a encargar de la vida nuestra completa, va a trabajar maravillosamente en la vida nuestra, Jesucristo. Así es. El Señor está listo para trabajar en la vida nuestra. No dejemos en la cárcel escondido nuestro Señor, sino vamos a acordarnos de Jesucristo y vamos a dejar la vida nuestra en la mano del Señor Jesucristo, que pueda trabajar en la vida nuestra libremente. Cuando el Señor maneja la vida nuestra, ahí nuestra vida puede estar ordenada. Así es. Ahí Satanás no va a poder hacer nada de nada en la vida nuestra, porque nosotros podemos ser engañados fácilmente, pero Jesucristo no. Si nosotros tenemos autoridad y poder en la vida nuestra, si nosotros manejamos, Satanás fácilmente nos puede convencer, engañar, estafar, quitar también lo que tenemos.
Para Satanás es bien fácil. Por eso nosotros tenemos que acordarnos de Jesucristo y tenemos que dejar en la mano de Jesucristo la vida nuestra. Entonces, Jesucristo sin problema puede enfrentar contra Satanás, protegiéndonos, cuidándonos a nosotros también. Así es. Por eso Satanás nos quiere distraer, nos quiere engañar, para que no nos acordemos de Jesucristo. Porque tiene miedo. Al levantarse Jesucristo en la vida nuestra, Satanás ya no puede engañarnos, ni puede hacer nada. Jesucristo debe estar establecido en la vida de cada uno de nosotros. Para eso tenemos que acordarnos de Jesucristo. Eso es muy, muy importante. Busquemos Hebreos capítulo 12, ahí también dice la misma cosa. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, quiere decir que tenemos que acordarnos de Jesucristo. Recordad quiere decir, ¿quién? ¿De quién? El Señor Jesucristo, quien trabaja en la vida nuestra fielmente. Entonces, por el Señor, nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. Por el Señor Jesucristo. El que se acuerda de Jesucristo puede descansar en Cristo. Pero el que se olvida de Jesucristo, él mismo tendrá que enfrentar contra todas las situaciones y problemas que vienen también. Amados, recuerden bien de Jesucristo, que nos ama, que nos dio la vida, que está con nosotros. El Señor no solamente nos dio el perdón del pecado nomás, sino quiere encargarse de la vida nuestra completa. El Señor Jesucristo quiere cuidarnos a nosotros y bendecirnos a nosotros también. Así el Señor puede trabajar en la vida nuestra sin ningún problema. No se olviden, sino que recuerden de Jesucristo, que nos ama, que nos dio la vida eterna y la salvación del pecado, y que descansen en Cristo Jesús. Entonces el Señor con mucho gusto se va a encargar de la vida de todos nosotros.
Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a ver San Mateo capítulo 5, desde el versículo 21. Voy a leer. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hasta el versículo 30 he leído. Desde el versículo 20 y hasta 30 está hablando acerca de mandamiento de Dios. Pero ¿sabe qué? Jesucristo, cuando estaba explicando acerca de mandamiento de Dios, es totalmente diferente de nuestra idea y nuestros pensamientos. Entre muchos mandamientos, digamos que como uno de 10 mandamientos, ¿no? Entre 10 mandamientos está escogiendo solamente 2 mandamientos, hablando sobre homicidio y adulterio. Por esa razón, en esta palabra, nosotros podemos comprender de la explicación de Jesucristo sobre la ley. Porque Jesucristo estaba iniciando a hablar así, ¿no? Oísteis que fue dicho. Oísteis.
Así dice, oísteis. Significa que ustedes ya han escuchado por medio de antepasado. ¿Cómo escucharon? ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo entendieron esta cosa? Sobre homicidio, adulterio. Ya, ¿ustedes cómo están pensando? ¿Qué es homicidio? ¿Qué es adulterio? Homicidio es que la gente que mata a la gente. Ese es homicidio. Si alguna persona mata langosta, ¿es homicidio? ¿Alguien considera que eso es homicidio? No, homicidio es que persona mata a la persona, ser humano. ¿Es cierto? Entonces, entre los judíos estaban pensando, homicidio es que la gente va a matar, pero yo no mato. ¿Ya? Una persona piensa que yo no mato. Entonces, automáticamente estoy guardando, cumpliendo mandamiento de Dios, por lo menos sobre este mandamiento que dice, no matarás. Por eso en su mente automáticamente va a llegar una como respuesta. Dice que usted está cumpliendo mandamiento, por lo menos sobre eso. Eso es lo que habían escuchado ustedes. Así como de esta forma Jesucristo estaba hablando. Pero la explicación de Jesucristo sobre homicidio no es lo que estamos pensando, sino que se enoja contra su hermano, si insulta como fato, entonces se enoja contra la gente y luego tiene rabia, odio en su corazón. Entonces, tal persona será culpable como igual que homicida. ¿Acepta o no acepta? Aparentemente la gente quiere creer en Dios, quiere creer en Jesucristo, pero no acepta esta palabra. La mayoría de gente no acepta. Porque si hubiera aceptado esta palabra, dice que si enoja contra la gente es como homicida, entonces ¿cómo va a sentir? Va a sentir como condenado. Yo soy homicida. Ya yo tengo que recibir castigo eterno. ¿Cómo yo puedo recibir perdón eterno? Puede buscar a Dios para recibir perdón de Dios. Pero ¿cuántas veces está surgiendo enojo, rabia, odio, insulto de su boca? ¿Cuántas veces está saliendo desde niño hasta la muerte? Creo que muchas veces, ¿es cierto o no? ¿Ah? La gente, ¿por qué se enoja? ¿Sabe qué? Cuando se enoja en su corazón está teniendo rabia, odio. ¿Es cierto? Por tener esto y discute. Y crece poco más y pega. Pum, 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 pum. Y luego asesina. Eso es. Significa que va a crecer poco a poco. Por tener odio, ya va a ser gran pecado. Y luego, el versículo 28 y 27 de primero. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice, nosotros nunca hemos pensado
que en el corazón adulteró. ¿Cómo puede considerar que yo adulteré en mi corazón? Hombre, mujer, creo que no mucha gente está sintiendo que yo soy adulterio, porque ya en mi corazón surge el deseo de adulterar, fornicar, por eso yo soy digno de ser muerto. Significa que mucha gente, ¿no?, piensa, yo respeto la palabra de Jesucristo, yo creo en la palabra de Jesucristo, pero su corazón está rechazando la explicación de Jesucristo hacia mandamiento de Dios. Significa que este mandamiento aparentemente ya puede cumplir. No matarás, no adulterarás. Amén. Tenemos que cumplir. Pero profundamente, comparando de la regla de Jesucristo que está hablando, si uno que tiene enojo, rabia, el deseo de adulterar, ya en su corazón quebrantó mandamiento de Dios. Esta palabra, esta regla, no considera en sus corazones. Por causa de eso, la gente no puede reconocer que está siendo como pecador. Es digno de ser lanzado al infierno. Este punto no llega en su corazón. Por eso, no importa. Tiene pecado, pero quiere vivir tranquilamente, alabando al Señor, ofrendando al Señor, orando al Señor. No quiere ser perdonado de todos sus pecados. Porque no va a sentir este pecado, es como si fuera homicidio, adulterio, que necesita recibir castigo eterno. Lastimosamente, la gente no acepta el juicio eterno de Dios. Entonces, ya Jesucristo, ¿qué es lo que está hablando? Está pidiendo que nosotros no tengamos nada de deseo de fornicar, adulterio. Él quiere que nosotros no tengamos nada del deseo de rabia, odio, para matar a la gente. ¿Está hablando eso? No, porque Jesucristo conoce muy bien acerca de nuestro corazón, perverso, engañoso, más que todas las cosas. Significa que Jesucristo ya conoce muy bien que automáticamente produce en nuestro corazón sobre maldades. Por ejemplo, cuando yo vivía en Paraguay, alguien nos donó gran terreno, como 16 hectáreas de terreno, de campo, donde hay arroyo, también había muchos árboles y montaña. Entonces, cuando yo empecé a construir la casa de retiro, en ese terreno, entre como 16 hectáreas, grandote, ¿no? Por eso yo cada día estaba caminando, investigando, observando. Un día yo encontré un lugar donde estaba mucha agua, como largo uno de 50 metros y ancho uno de 10 metros por ahí. Abajo está quedando humedad, sobre humedad se quedó poco de agua. Entonces, ¿qué función tiene en este lugar? Por esa razón,
yo empecé a decir a los hermanos, ¿no?, para que ingresen en ese lugar para cortar malayuyos, porque estaba creciendo alto. Durante como 10 años estaba abandonado en ese terreno, por eso no podía ver a fondo. Pero poco a poco entrando uno de 10 personas, sacando de pastos y funcos, y se quedó como limpio, pero se quedó aguas. Entonces, ¿de dónde viene este agua? Por eso nosotros ya empezamos investigando de origen de salir de agua, de dónde sale. Entonces, cavando poco a poco profundidad de como 1,5 metros por ahí, nosotros hemos encontrado en el terreno a fondo estaba saltando agua manantial, estaba saltando. Y después de saltar y sobre su altura y estaba derramando, por eso estaba lleno de agua, otro lado. Por eso yo estaba pensando que sería bueno que criando peces, ¿no? Pero yo no sabía muy bien dónde vende peces, hembra y macho, porque para criar ya debería comprar macho y hembra. En Asunción, cerca de Asunción, se vendía peces vivos, pero ellos no querían vender hembras. Pero había un encargado, se llamaba Pedro, allá está también, pescador Pedro. Nosotros podíamos pedir un favor. Denos 10 hembras. Queremos comprar 30 machos, pero falta hembras. Pero este hombre ya con mucha dificultad tuvo la decisión, nos entregó como uno de 10 hembras, ¿no? Ya nosotros hemos comprado machos, hembras, y metiendo allá, pasando un año, y multiplicó su cría, ¿no? Y luego pececillos estaban creciendo, pasando como uno de 5 años, 1,000 de peces estaba lleno, tilapia, así grande. Nosotros podíamos pescar y comer. ¿Qué es lo que quiero decir? Donde salta agua manantial, siempre se queda humedad, agua. No podía taparlo, porque automáticamente está añadido un tubo natural subterráneo y luego estaba saltando agua. Por eso podía crecer automáticamente los peces sin echar agua, porque estaba sobrando y purificando por sí mismo, estaba funcionando. Nuestro corazón no conviene que cumpla mandamiento de Dios que está pidiendo Dios. De ninguna manera nuestro corazón no puede guardar mandamiento de no matarás, no adulterarás, no mentirás, no hurtarás, no codiciarás. Significa que este sistema de corazón ya no puede cumplir perfectamente, porque desde el corazón siempre produce como si fuera agua manantial. El deseo de matar, el deseo de adulterar, el deseo de tener codicia, mucha codicia. Al ver la casa, al ver el de coche, y etcétera, etcétera, muchas cosas. 1,000,000 de cosas existen en el mundo, ¿es cierto, no?
significa que nuestro corazón no puede sujetar el mandato de Dios. Por eso nadie puede cumplir mandamiento de... Eso es la verdad. Eso es la verdad. Por eso, leyendo esta palabra, desde versículo 21 hasta 30, se divide en dos grupos. Uno piensa, Dios me manda que no solamente mate físicamente, sino que no tenga yo nada de deseo de enojar, odiar, pensar. Qué bueno, entonces desde hoy ya no quiero pensar nada de enemigo, ni quisiera enojar, ya solamente quiero tener alegría y gozo y también gran amor. Así piensa. Así piensa. Sí. La verdad que Dios está hablando que su corazón fue contaminado con el pecado, aceptando el corazón de Satanás, por eso está contaminado, ya pudrido, ya más perverso, engañoso. Por eso su corazón no obedece ante el mandamiento de Dios. Por eso tiene que rendirse, que no puede. Señor, yo no puedo cumplir el mandamiento de Dios, porque eso es automático, ya. Por ejemplo, ¿no? Nuestra casa, donde hay mi habitación y fondo de habitación hay el baño. Había instalado de canilla de agua, agua caliente, agua frío. Fuera de inodoro, lavador, hay ducha. Pero se enoxidó de caño de bronce, ¿no? Entonces ya un día se rotó. Mientras tanto que yo estaba durmiendo, salía ruido. Me levanté. ¿De dónde salía este ruido? Por eso yo ingresé al baño. En el piso está subiendo agua. Más tarde ya me ahoga por medio de agua. Un día yo voy a morir, entonces. Por eso yo tenía que cerrar. Pero no hay manera, porque dentro de pared se roto, enoxidó y luego salió fuertemente agua. Pues tenía que cerrar la llave principal. Y luego tenía que soldar, ¿no? Soldar. Porque no es que plon que se añade, sino que entero, de donde sale de agua, de canilla, de bronce, se rotó. Por eso yo puse silicona y fuertemente. Y secando tiempo, ya abriendo, ¿no? Aparentemente está tapado, pero por la presión, ¿ya? Estaba saliendo. Poco de agua, goteando. Por eso yo todavía no solucioné eso, porque por cuarentena ya es muy complicado. ¿Cuándo pierde? Cuando se usa de agua caliente, pero normalmente no se usa agua caliente, por eso no se pierde mucho. Este roto de canilla de agua que ya no funciona, ¿no? Está desconfuso, que pierde goteando agua. Eso es como igual que nuestro corazón.
aunque quiere tapar, aunque no salga nada de deseo de fornicar, adulterar, pero eso automáticamente sale, se levanta, pum, pum. Y luego, no codiciará, amén, yo no tengo que codiciar nada. Pero cuando ingresa en el mercado, entonces al mirar, uy, quiero comprar eso, uy, quiero comprar eso, uy. Por eso, uno que no lleva la lista de compra, entonces, sin pensar nada, eso, un montón de cosas. Ya más tarde ya pierde dirección, ya perdió ya control, ¿no? Por eso hizo como crédito de pago por medio de tarjeta de crédito. Significa que la gente siempre sale codicia, tipo como asesinar, también quiere matar y también quiere adulterar. Entonces, comparando del corazón de Jesucristo, ¿cómo está? Nuestro Señor Jesucristo no tenía el corazón como nuestro corazón. Porque nosotros ya hemos recibido por la herencia de Adán el pecado. Por eso el pecado que mora en nosotros trabaja para que produzca esta cosa. Pero normalmente ya ser humano no puede controlar porque perdió control. Como igual que canilla de mi casa que está perdiendo, ¿no? Significa que Dios está enseñando a la gente, leyendo esta palabra, ¿ustedes cómo están pensando? Por fin, después de escuchar la explicación de Jesucristo, en su mente, ¿cómo está llegando entendimiento sobre mandamiento de Dios? Todavía dice que, ¿cómo no? Nosotros tenemos que guardar todo cumpliendo mandamiento de Dios. Amén. ¿Así piensa? O alguno piensa que, Señor, yo no puedo guardar, yo no puedo cumplir porque ya mi corazón automáticamente sale constantemente mal. ¿Cuál es? Una persona que todavía está considerando que, amén, yo tengo que guardar mandamiento, de cumplir mandamiento de Dios. Ya el destino de este lugar al infierno. ¿Por qué? Por su obra no puede cumplir mandamiento de Dios y luego será condenado de su pecado y luego será lanzado al infierno. Pero uno que dice que yo no puedo cumplir mandamiento de Dios, tal persona podrá arrepentirse. Señor, anteriormente yo quería cumplir mandamiento de Dios, pero yo no puedo. Yo no puedo ser justo por mi obra. Yo no puedo ser salvo por cumplimiento de mandamiento de Dios. Señor, por favor, perdóname todos mis pecados por su sangre. Por eso, uno que apoya en la sangre de Jesucristo que había perdonado todos nuestros pecados, tal persona puede ser salvo. Así es. Además, ¿ya? Como dice el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, hoy en día, ¿quién está enseñando que su ojo
si hace ocasión de tener el deseo de fornicar, adulterar o codiciar, saca su ojo derecho. Pero en este momento, antes de sacar el ojo derecho, tiene que pensar, ¿no? No solamente usó ojo derecha, sino que los dos ojos están mirando. ¿Es cierto o no? Alguien solamente usa una vista y luego, poco más tarde, cuando se cansa, entonces usa otro, a la derecha, a la izquierda. No. Además, nadie está sacando su ojo. Usted tiene que buscar, convocar a los que están cumpliendo mandamiento de Dios. Por eso alguien sacó su ojo derecho por castigo, por sí mismo quitó. Por favor, avíseme. Yo voy a darle recompensa. Sí, yo no, ustedes sí, convoca. No sé muy bien, millón de personas, ¿cuántas personas va a responder? Es decir, que no va a aceptar la petición de Jesucristo. Todo el mundo está menospreciando, pisoteando. Es decir, que no puede obedecer la palabra de Jesucristo. Pero dice que yo quiero aceptar la palabra de Jesucristo. Yo quiero cumplir la palabra de Jesucristo. Yo quiero vivir por la palabra de Jesucristo. Todo hipócritas. Todos son hipócritas. ¿Por qué es hipócrita? Solamente habla. Habla. Pero no va a hacer nada. No va a cumplir nada. Además, el versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Entonces, para hacer algo daño, entonces solamente trabaja mano derecha. Un día yo recibí vacunación de COVID-19, ¿no?, en Santiago. Y la doctora nos explicó a nuestro matrimonio, decía que nosotros podemos dar inyección mano izquierda. ¿Por qué? Normalmente se usa mano derecha. Por eso mejor reciba inyección en el lugar de mano izquierda. Y luego acá ya puso, ¿no?, ya vacunación. Está bien. Entonces, se usa más tiempo mano derecha, está bien. Si hace algo daño y se corta por sí mismo trayendo hacha y corta, ¿quién está cortando? Significa que esta palabra no es que cumpla, sino que hay que comparar de su pensamiento y la palabra de Jesucristo. ¿Puede aceptar, puede cumplir o no? En aquel entonces tiene que calcular. Sí, Señor, yo no puedo guardar como lo que está pidiendo. Eso es. ¿Por qué no puede cumplir mandamiento de Dios? ¿Por qué no puede guardar mandamiento de Dios como lo que Jesucristo está explicando? Porque nosotros, seres humanos, somos pecadores. Recibimos el pecado. Aunque guardamos mandamiento también, igualmente tenemos pecado, porque por la herencia de Adán ya fuimos sentenciados de muerte. Ya últimamente vamos a buscar una palabra más. San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10. El versículo 25. Leo.
Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta persona, siendo intérprete de la ley, es maestro de la ley. Tal persona está lleno de pensamiento que quiere cumplir mandamiento de Dios. ¿Por qué? Si puede guardar el mandamiento de Dios, va a tener la vida eterna. Él está teniendo esta regla, esta respuesta. ¿Bueno o malo? Bueno. Porque en vez de cometer, tal persona quiere guardar el mandamiento de Dios. Es bueno, por eso tenemos que dar recompensa cada mes, $10,000, así, ¿no? Pero hay problema, es que Jesucristo estaba preguntando. Ya, el versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta pregunta. Dos cosas. ¿Cómo está escrito en la ley? Amarás a Dios con todo corazón, con toda mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es. ¿Es fácil o difícil? Según este hombre, está llegando en su mente fácil. Porque yo amo a Dios. Amén. Siempre orando al Señor, gritando como dice, Señor, yo te amo. Ya está amando, cumpliendo la mitad de mandamiento. ¿Es cierto o no? ¿Por qué? Dios no reclama. Entonces, yo amo a mis prójimos, amén, con todo mi corazón. Ya está cumpliendo 2 mandamientos. Wow, ¿fácil o difícil? Fácil. Así está pensando. Pero Jesucristo estaba hablando por medio de San Mateo capítulo 5, como dice, oísteis por antepasados, no matarás. Pero yo os digo, eso es. Usted se equivocó, usted malentendió sobre cumplimiento de mandamiento pero yo digo sobre no matarás. Usted piensa que no mató, por eso está cumpliendo mandamiento de Dios, ¿es cierto? Pero yo le digo, en su corazón tenía rabia, odio, enojo, insulta, ya. ¿Tenía o no tenía? Tenía. Quebrantó, es digno de ser lanzado al infierno. Significa que la palabra de Jesucristo y pensamiento de ser humano está luchando. Constantemente está luchando. ¿Por qué está luchando? Porque todavía no está quebrantado su pensamiento. Tiene que establecer la palabra de Jesucristo más que su teoría. ¿Cómo lees? Significa cómo está entendiendo. Para entender esta palabra, sí o sí tiene que comparar San Mateo capítulo 5. No adulterar, escuchando esto. Sí, sí. Pero en su corazón no tenía el deseo de fornicar, el deseo de adulterar. Siendo como adulto, no tenía nada. Algunos dicen, no tengo. Sí, no tiene, está bien. Puro mentiroso entonces. Significa que comparando de la regla de Jesucristo, ser humano, todo están derrumbando mandamiento de Dios. Ni una persona puede ser cumplido de mandamiento de Dios. Eso es lo que está hablando Jesucristo. Pero lastimosamente, mucha gente no enseña esta palabra. En la iglesia no enseña. En vez de esta palabra, ¿cómo enseña? Vamos a cumplir mandamiento de Dios. Amén. Vamos a vivir por la palabra de Dios. Amén. Vamos a amar a Dios. Amén. Vamos a amar al prójimo. Amén. Por eso
Jesucristo voluntariamente estaba hablando. Un hombre descendía de Jerusalén, llegando a Jericó, encontró los ladrones. Los ladrones le golpeaban, despojaban. Estaba a punto de morir, en medio muerto. ¿A quién se refiere este hombre? ¿A quién se refiere? Mucha gente piensa que es pobrecito. Nosotros tenemos que amarlo, tenemos que ayudarlo. Pero Jesucristo estaba hablando hacia intérprete de la ley. Tú eres como igual que medio muerto. Porque samaritano se refiere a Jesucristo, el Salvador. Pero mucha gente, en vez de ser medio muerto, quiere tomar la posición de Jesucristo como samaritano. Por eso la enseñanza del mundo totalmente al contrario de la verdad. Quiere ser Salvador para salvar a los pobrecitos, medio muertos. Así enseña. Yo aprendí. Así. Yo estaba leyendo de la explicación de la palabra de los pastores famosos del mundo. Casi 99% está enseñando. Nosotros tenemos que ser como igual que samaritanos. No tenemos que dejar a los pobres. No tenemos que menospreciar a los pobres, sino que tenemos que salvarlo. Amén. Nunca había escuchado que medio muerto se refiere a mi posición. Solamente yo escuché por medio de Pastor Oxupa. Él nos explicó. Ser humano, por medio de pecado, está a punto de morir. Por la ley, si recibe juicio eterno, sí o sí tiene que entrar al infierno. Pero ¿quién nos salva? Jesucristo. Eso es samaritano, que se acercó, mirándolo, se movió la misericordia de él, así dice. El que usa misericordia se llama misericordioso. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él llevó este medio muerto al mesón. Mesón se refiere a la iglesia. Entregó antemano de mesonero. Es siervo de Dios que guarda la iglesia. Sacando 2 denarios. Cuídelo. Voy a regresar. Jesucristo dice que va a regresar por segunda vez para dar recompensa. Significa que mucha gente está entendiendo contra explicación. Mucha gente está explicando al contrario de la verdad. Por esa razón, en este momento estoy presentando la decisión suyas. ¿Se acepta? Puede sentir. Dios me explica como medio muerto. Si Jesucristo no me salva, yo voy a morir. Si no acepta mi explicación, sigue cumpliendo mandamiento de Dios. Será como igual que intérprete de la ley. Así es. Gracias por la participación de hoy. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor. Cada día Dios nos da esta bendición. Cada momento cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, totalmente diferente que nuestra idea y de nuestro pensamiento. Por eso, a través de la ayuda del Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos comprender sobre la verdad. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros tengamos esta humildad, para que siempre podamos aprender la palabra de Dios y también trabaje el Espíritu Santo del Señor en el corazón de nosotros,
para que nosotros también podamos predicar el Evangelio al mundo. Señor, bendiga al mundo, Señor. Mucha gente todavía no conocen sobre la verdad. Espero que, Señor, les bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la atención. Hola, ¿cómo están todos? Génesis, capítulo 41, perdón. Génesis 41, versículo 1, vamos a buscar. Aconteció que, pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Y se durmió de nuevo, soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Hasta al 8 hemos leído. Pasaron 2 años. Ahí recién el copero se acordó de José.
a través del sueño que tuvo Faraón. Faraón tuvo sueño. En su sueño, él vio que eh, él estaba, le parecía que estaba junto al río. Ahí del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Pero después, tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Luego, las vacas de feo aspecto, enjutas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Él tuvo este sueño, pero no había nadie quien podía interpretar. Después tuvo otro sueño. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Esta vez también las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Era un sueño bien claro, bien claro. Pero no podía comprender qué significado tenía ese sueño. Por eso Faraón llamó a los magos. Nadie pudo interpretar. En ese momento recién, el jefe de los coperos se acordó de José, quien interpretó el sueño de copero. Ahí Faraón, después de enterarse que José había interpretado, luego sucedió exactamente como interpretó José. Así le llamó, le sacó de la cárcel. Y José interpretó el sueño de Faraón. Luego, Faraón le asignó como el gobernador. Así José, con su sabiduría, gobernó para poder pasar bien durante 7 años de hambre. Eso es lo que sucedió en la historia real. En Corea hay un dicho: aunque roda un grano de sésamo, si un zapallo roda, es mucho más mejor. Se va más lejos, ¿no? Eso quiere decir que aunque uno inútil trabaja a full, el otro más poderoso, si trabaja un poco, resulta mejor. Quiere decir que en la vida nuestra, aunque nosotros trabajemos muchísimo, cuando Dios trabaja una vez, es mucho más grande y poderoso y mejor que el trabajo de todos nosotros. Así es. El Señor así quiere trabajar, así puede trabajar en la vida nuestra. Pero estaba en la cárcel José. José interpretó el sueño y gobernó Egipto. Por eso, sin problema, Egipto pudo pasar por 7 años de
hambre. En la vida nuestra, el Señor Jesucristo también quiere trabajar así, como trabajó en Egipto. Pero el tema es, muchos no se acuerdan de Jesucristo. Se olvidan de Jesucristo. Como José trabajó excelentemente en Egipto para Faraón. Jesucristo puede trabajar en la vida nuestra. Suceda lo que suceda, para el Señor Jesucristo no es nada. Este asunto, esta tarea era muy delicado, muy complicado. Nadie comprendía por qué ni tenía solución. Pero José, sí. Para José no era nada de difícil. Sin problema José gobernó, todo salió bien. En la vida nuestra, también así quiere trabajar el Señor Jesucristo. Para nosotros puede ser, wow, qué difícil está esta situación. Wow, este asunto yo no voy a poder solucionar nunca, jamás. Mira esto, aquello. ¿Qué cosa puede ser problema para el Señor Jesucristo? Ninguna cosa puede ser problema. Para nosotros nomás puede ser problema. Entonces, para que el Señor Jesucristo pueda trabajar en la vida nuestra libremente, grandemente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Recordar de Jesucristo. Desde ese momento el Señor se encarga. El Señor trabaja en la vida nuestra. Así es. Cuando nuestro corazón se llena de la preocupación, del miedo, del sufrimiento, de la tristeza también. Mientras tanto que nuestro corazón está así, nosotros no podemos hacer nada. Pero el Señor, si trabaja en el corazón nuestro, puede arreglar este corazón enseguida, sin ningún problema. ¿Quién está triste? El que tiene el corazón agarrado por la tristeza. Quiere decir que cuando la tristeza ocupa todo el corazón, esa persona está triste. Pero aunque venga una situación complicada o difícil, si en su corazón está Jesucristo, Jesucristo le da alegría, la esperanza, el gozo, no puede estar triste. Aunque venga la situación triste, si el corazón está feliz por el Señor Jesucristo, esa persona no está triste, sino feliz. Ahí está. La vida nuestra no depende del esfuerzo que hace cada uno, sino depende del corazón que tiene. ¿Cómo está su corazón? ¿En su corazón ahí está Jesucristo o no? Dependiendo de eso, varía su vida, su corazón también. Aunque venga tentación del pecado, si uno lucha contra la tentación del pecado, no puede menos que perder. Pero si Jesucristo trabaja, no es nada enfrentar o luchar contra la tentación, contra el pecado, contra la maldad. Jesucristo sin ningún problema puede ordenar, puede trabajar también. Por eso, la situación misma no puede ser problema.
Aunque Satanás mete muchos pensamientos, dudas, preocupaciones en el corazón nuestro, eso nosotros ¿cómo podríamos echar? No podemos. Mire, dentro de una habitación, la habitación está llena de la oscuridad. Bien oscura está la habitación. El ambiente está bien oscuro. Entonces, si uno no quiere la oscuridad, no, yo no quiero la oscuridad, no quiero estar en... Por favor, ¿cómo puede echar la oscuridad? Abre la puerta y la ventana, luego así, echa así, o con ventilador o aire acondicionado, o ¿cómo puede echar la oscuridad? ¿Cómo puede sacar la oscuridad? Es fácil. Si viene la luz, se va la oscuridad. Falta aprender nomás la luz. Entonces la oscuridad enseguida se va. No puede morar ni un segundo más al llegar la luz. Así es. Si uno lucha contra la oscuridad gritando, yo no quiero la oscuridad, yo odio la oscuridad. Y haga lo que haga, aunque haga un escándalo o cualquier sacrificio o que haga lo que haga. La oscuridad no se va. Sigue ahí molestando. Pero al llegar la luz, la oscuridad ya no puede quedarse ni un segundo más. Al momento se va la oscuridad. Así es. Jesucristo es la luz. Al recibir Jesucristo, al acordarse de Jesucristo, Jesucristo ya ocupa su corazón. Cuando uno se acuerda de Jesucristo que le ama, que trabaja en su vida, que puede echar la oscuridad, al acordarse de Jesucristo, enseguida, la oscuridad se va, la preocupación se va. Le viene la alegría, el gozo. Sí. Por eso es importante recordar de Jesucristo, recordar de la palabra de Dios. Así es. Entonces, a través de la palabra de Dios, Dios trabaja en el corazón nuestro con su poder. Enseguida el corazón se recupera por la palabra de Dios, por recordar de Jesucristo. No, Jesucristo está en su corazón. La palabra de Dios llena el corazón de esa persona. Entonces, Jesucristo en el corazón de esa persona, echando la oscuridad, la tentación, la desconfianza, le da la alegría, el gozo, la felicidad. El Señor Jesucristo mismo. Claro, el Señor trabaja a través de su palabra, ¿sí? Al acordarse de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, uno puede salir de esa situación sin ningún problema. Así es. Dios. Así trabaja en la vida nuestra a través de su palabra. Vamos a ver un versículo, de San Mateo, capítulo 5. San Mateo 5:27. San Mateo 5:27.
Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es muy interesante, ¿no? No adulteró. Físicamente no hizo nada este hombre, ¿eh? No agarró su mano, ni le abrazó, ni le besó, ni nada. Solo en su corazón miró a una mujer para codiciarla. Qué linda. Ni siquiera habló por la boca, sino en el corazón. Así miró. ¿Eh? Entonces, ¿qué es esto? Adulteró con ella, dice. Así Dios considera. Así Dios. Al mirar a una mujer para codiciarla, no hizo nada ni dijo nada. Solamente en su corazón nomás. Pero Dios considera que este hombre ya adulteró con esta mujer en su corazón. Así es. Así es. Por mirar a una mujer, este hombre ya adulteró. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La vida no depende del hecho, sino depende del corazón. ¿Qué corazón tiene? Así Dios considera. Quiere decir que, entonces, si nosotros aceptamos el corazón del Señor Jesucristo, si nosotros nos acordamos de Jesucristo, que hace el bien, ¿sí? Sin hacer nada. Solamente nosotros recordamos de Jesucristo que hace el bien. Nosotros ya hicimos este bien que hizo Jesucristo. Sin hacer nada. Solamente aceptamos Jesucristo. Recordamos de Jesucristo que hace el bien. Por recibir Jesucristo, por recordar de Jesucristo en el corazón nuestro, nosotros ya hicimos esto bueno. Es la misma cosa, ¿sí? No solamente adulterio. Yo no hice nada, yo miré nomás. Pero Dios, tú adulteraste. Así Dios considera. Así mismo. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, miramos a Jesucristo, ¿sí? Si nosotros recordamos de Jesucristo, Jesucristo ocupa nuestro corazón. Lo que hizo Jesucristo, entonces es lo que hicimos nosotros. ¿Me hago entender? Es la misma cosa. Así Dios considera. Por eso es re importante recordar de Jesucristo, aceptar Jesucristo, que Jesucristo ocupe el corazón nuestro. Entonces, sin ningún problema, el Señor trabaja en la vida nuestra y además, todo lo que hace el Señor Dios nos considera que nosotros ya hicimos estas cosas preciosas, hermosas también. Amados, si nosotros luchamos contra la tentación, contra el pecado, contra la suciedad, contra la maldad, no podremos ganar nunca, jamás. Eso sería como intentar para echar la oscuridad de la habitación. Inútiles. Falta aceptar la luz nomás, falta aceptar Jesucristo nomás, falta recordar de Jesucristo nomás. Entonces el Señor echa, no nosotros. Nosotros no podemos luchar contra la tentación ni contra el pecado.
Jesucristo sí. Por eso nosotros recordamos de Jesucristo. Aceptamos Jesucristo. Jesucristo cuando ocupa el corazón nuestro, así Dios trabaja. Jesucristo así trabaja fielmente en la vida nuestra. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. ¿Qué cosa? Recordar de Jesucristo. Recordar la palabra de Jesucristo. Como el copero se acordó de José. Ahí todo el país, todo el reino de Egipto pudo pasar por estos 7 años terribles sin ningún problema. Así es. Dios así nos muestra a nosotros. El Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra, como David trabajó en Israel. Mientras que David reinaba, todo estaba bien ordenado, hasta los enemigos. Así el Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. ¿Cuándo? Cuando nos acordamos de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor Jesucristo. Entonces el Señor con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Para el Señor no es nada. No es difícil para nada. ¿Qué cosa? Cambiar la situación también. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. La vida de nosotros no depende de nuestro esfuerzo, ni de juramento, ni de decisión firme, en ninguna manera. Sino, el Señor tiene que entrar en el corazón nuestro. El Señor tiene que agarrar el corazón nuestro y dominar. El Señor tiene que poder ocupar el corazón nuestro. Entonces el Señor con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Así es. Amados, ustedes, ¿qué dificultad tienen? ¿Qué problema tienen? ¿Qué enfermedad tienen? Que recuerden de Jesucristo. ¿Quién puede trabajar libremente la vida de todos ustedes? La enfermedad no puede cortar ese camino. No puede causar problema. Con mucho gusto, nuestro Señor Jesucristo se va a encargar de la enfermedad nuestra, de nuestra situación, de nuestra dificultad, sea lo que sea. Con mucho gusto Jesucristo va a asumir la responsabilidad y trabajar. Así es. En mi vida también. Me vienen situaciones cada vez más. Pero cada vez cuando yo me acuerdo de Jesucristo que está conmigo, entonces ya me quedo tranquilo. Al acordarme de Jesucristo, al acordarme de la palabra de Dios, Jesucristo mismo me da la alegría, la paz, la tranquilidad y el gozo. Así es. Ustedes mismos no podrán enfrentar contra nada de nada. Jesucristo tiene que trabajar. Jesucristo quiere trabajar en la vida nuestra. Recuerden bien, este copero se olvidó de José durante 2 años. Por eso José no podía hacer nada de nada. Cuando se acordó de José, con mucho gusto, José pudo salvar Egipto entero. Pudo salvar toda la familia de Jacob. Así es.
Así Dios nos muestra a nosotros. Sea lo que sea, ustedes no hagan caso. Nunca jamás digan ustedes que eso me encargo yo. Yo voy a lograr, yo voy a solucionar, yo voy a arreglar, yo. No digan eso. Sino que dejen en la mano del Señor Jesucristo. A través de la palabra, que recuerden de Jesucristo. El Señor con mucho gusto va a trabajar en la vida nuestra. El corazón está mal, por eso la vida también está mal. Si el corazón está bien, la vida también. La clave está en el corazón, ¿sí? No dejen así su corazón con los pensamientos que Satanás mete, con la angustia, con el miedo, sino que ordenen con la palabra del Señor. ¿Cuál es la verdad? Entonces, nadie va a poder quitar ese gozo, esa alegría, esa libertad. El Señor, así con mucho gusto, quiere trabajar en la vida nuestra. Que recuerden de Jesucristo, que nos ama y quiere trabajar en la vida nuestra fielmente. Vamos a darle la oportunidad que trabaje Jesucristo en la vida nuestra.
Esta mañana busquemos el libro Génesis capítulo 41, versículo 46. Génesis capítulo 41, el versículo 46, busquemos. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Hasta el 49 hemos leído. Faraón levantó José como el gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Le entregó su anillo, que tiene sello del rey de Egipto, y le dio todo el poder y autoridad y la libertad para gobernar toda la tierra de Egipto. Por eso, José, durante 7 años de abundancia, preparó suficiente alimento para 7 años de hambre. Preparar el futuro, eso es lo importante. El que piensa en lo que viene, prepara. Pero el que no piensa en el día de mañana, solamente vive por día nomás. Cuando tiene algo lindo o cuando tiene abundancia, y gasta nomás, hace nomás lo que quiere para saciarse, sin pensar en el día de mañana. Pero en el caso de José, durante 7 años de abundancia, no solamente estuvo feliz, contento por la abundancia, para divertirse y para disfrutar, no, sino preparó, guardando todos los alimentos en todas las provincias, en todas las ciudades. Por eso, y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. No había manera de contar porque no había número. No sé en aquella época hasta qué número había. 1000, millón, billón, trillón. No sé hasta qué número había en aquella época. No había manera de contar. Así José recogió trigo como arena del mar. El que no prepara el día de mañana, lo que viene, como este hambre perfecta durante 7 años, para devorar la abundancia de 7 años, no puede menos que perecer de hambre los que no preparan. Así es. Hoy en día también hay muchos que viven por el momento nomás. Ya tengo todo, bueno, estoy feliz, ya estoy bien. Ya no piensan más, no quieren pensar más. Ya tengo suficiente, ¿por eso qué? Ya tengo casa, tengo
suficiente alimento, buen trabajo y todo tengo, estoy bien feliz. No quieren pensar en el día de mañana. Pero la Biblia nos dice sobre lo que sucede más adelante en la vida nuestra. Busquemos el libro Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. La Biblia dice que ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Que mueran una sola vez. Así es. Nadie quiere morir, pero ya está establecido. Entonces, algún día, cada uno muere, sí o sí. Solo no se sabe nomás cuándo, pero sí o sí muere, eso es bien seguro. Nadie puede evitar de la muerte, ni huir. No hay excepción tampoco. ¿Por qué? Ya está establecido en la palabra de Dios. Bueno, entonces, después de la muerte, ¿qué es lo que va a suceder? Muchos piensan, ¿qué va a haber? Nada. La muerte es todo. Ya eso es el fin de la vida. Ya no hay más. Piensan. No, a propósito quieren pensar así. Quieren olvidarse de todo, pero no es así. Aquí, este versículo Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de la muerte está establecido el juicio, dice. El juicio. ¿Qué juicio? ¿Sí? El juicio que hay en este mundo. Hay sentencia de multa, sentencia de la cárcel, de prisión. Y algunos países aún hay sentencia de muerte también. Pero toda la sentencia que existe en el juicio de este mundo es para este cuerpo, nada más. Lo máximo que puede suceder es matar y sentencia de muerte. Quitar la vida, eso no más. Después no hay más. Pero este juicio que menciona la Biblia, eso está establecido después de la muerte. Entonces, después de la muerte, este cuerpo ya estará en el cementerio, ¿sí? Este cuerpo va a ocupar un espacio nomás en el cementerio. Y entonces ya no recibe más juicio, ni siente la aflicción, ni dolor, ni nada. Entonces, ¿cómo será el juicio que va a haber después de la muerte? Ese juicio es para nuestro espíritu. Quiere decir que la muerte no es el fin de la vida. Después de la muerte, el espíritu sigue. Luego va a haber el juicio. Entonces, ¿cómo es el juicio para el espíritu?
hay dos caminos, el reino de los cielos y el infierno. A través del hombre rico, el hombre rico y el mendigo Lázaro, Dios nos muestra sobre dos destinos, el reino de los cielos como paraíso y el fuego eterno como el infierno. Así es. Hay dos destinos. El hombre rico, después de la muerte, él sufrió muchísimo, atormentado en el fuego. Eso va a suceder sí o sí, porque ya está establecido el juicio después de la muerte. Entonces, el que cree en la palabra de Dios puede preparar su futuro. En el mundo también hay los prudentes y sabios que preparan su futuro, ¿sí? Estudiando, logrando los títulos, capacitándose, ahorrando, sí. Los sabios preparan su futuro. No viven solamente por un día nomás, sino preparan su futuro. Delante de Dios, los sabios preparan su futuro. No por el material, sino por su espíritu. El que está preparado ante el hambre durante 7 años, no va a sufrir. Que venga el hambre. José, ante el gran hambre durante 7 años, José no estaba temblando, ni ansioso tampoco, sino estaba bien tranquilo. Creo que él estaba esperando a lo mejor el hambre perfecta durante 7 años. ¿Por qué? Es buen momento para ganar más que antes. Él vendió el alimento a los extranjeros también. ¿Sí? El hambre, para José, el hambre no era algo afligido ni de dificultad, algo terrible. No, sino él estaba esperando. Bueno, que venga ya, estoy listo. Así es. Los que no están preparados deben estar ansiosos, con temor, con miedo, preocupados por su futuro. Pero los que están listos pueden quedarse tranquilos y esperan que venga, estoy listo. Así es. Preparar su futuro, así es, muy importante en la vida nuestra. José preparó el hambre durante 7 años. El hambre de 7 años preparó durante 7 años de abundancia. Entonces, nosotros también tenemos que preparar. La preparación que nos muestra la Biblia no se refiere a la preparación para este futuro que nosotros tenemos en este mundo. No. Este mundo, lo que viene en este mundo, igual va a pasar. Suceda lo que suceda, va a pasar igual. Aunque sea la alegría o la aflicción grande, igual va a pasar. Uno se aguanta, va a pasar. Por eso la Biblia no nos dice sobre el futuro de este mundo, de este momento, ni de nuestro cuerpo, sino de nuestro espíritu. El futuro que viene después de la muerte ya no pertenece a este mundo. Eso nos muestra.
Eso es la salvación del pecado. En ese juicio, si uno se descubre su pecado, recibirá la maldición por el pecado. En este mundo el pecado no se nota, nadie apunta tampoco. Cada país, cada estado tiene su ley. Con eso juzga, ordena, condena, justifica. Pero esta ley no es perfecta, por eso no puede ordenar todo correctamente, ni tampoco puede descubrir el pecado exactamente. Por eso en el mundo hay muchas corrupciones, suciedades, injusticias, las maldades, pecados. ¿Sí? No es que no tiene culpa ni pecado, no es que no tiene pecado, sino que tiene pecado, tiene culpa, pero hay ciertas cosas que la ley de este mundo no puede descubrir, ni investigar, ni juzgar. Los que entienden bien la ley aprovechan. Pero la ley de Dios, en el juicio delante de Dios, no puede haber ningún pecado que no se descubra. Quiere decir que se va a descubrir toditos. En aquel juicio, sea lo que sea, se va a descubrir. Todo el pecado. En este mundo los astutos mienten, esconden, actúan. Pero en este juicio, delante de Dios, eso no funciona. Todos recibirán el juicio. Por el pecado, si se descubre el pecado, si se detecta el pecado, recibirán el castigo y la maldición. ¿Qué es lo que causa el pecado? La muerte. La muerte de aquel momento ya no es como la muerte de este mundo. La muerte de este mundo es que el corazón ya deja de trabajar, el cerebro también. Hay una discusión grande en el ámbito de la medicina, ¿no? Algunos, si corazón para, ya está muerto. Algunos dicen que si cerebro ya para, ya no trabaja más, no reacciona, si cerebro muere, está muerto. Y entre corazón y cerebro hay discusión. Bueno, a toda manera, cuando este cuerpo ya se acaba, ya se acaba. Eso ya es la muerte. Pero la muerte, después de la muerte, en el juicio final, ahí viene otra muerte. La segunda muerte viene por causa del pecado. Esta segunda muerte es el fuego eterno, el infierno. Por eso, el que tiene pecado, el que se descubre su pecado delante de Dios en este juicio final, por su pecado, se va al fuego eterno. Sí o sí. Así es. Este punto es re importante. Por eso, nosotros tenemos que preparar nuestro futuro, lo que va a suceder. Lo que va a suceder. Tenemos que estar listos ante la muerte, ante el juicio final también. Tenemos que estar listo. Así nosotros podemos llevar la vida tranquila, segura también. Así podremos entrar en el reino de los cielos sin problema. Por eso cada uno tiene que recibir la salvación de este juicio final. Cada uno tiene que recibir la salvación de esta destrucción perfecta, de esta segunda muerte. ¿Sí? Para eso
la Biblia nos dice. Entonces, la Biblia no solamente nos da la tarea, sino la respuesta también. Entonces, ¿cómo podemos estar listos para nuestro futuro? Como Faraón. Tenemos que entregarnos toda la vida nuestra en la mano del Señor Jesucristo. Aquí está como José, ¿sí? Tenemos que entregarnos en la mano del Señor Jesucristo. Para que Jesucristo maneje y señoree. Para que Jesucristo se manifieste en la vida nuestra. Para que Jesucristo ordene y gobierne la vida y reine en la vida nuestra. Entonces, como José preparó el futuro sin ningún problema durante 7 años de abundancia, Jesucristo así también trabaja en la vida nuestra, preparando nuestro futuro. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Isaías capítulo 40, busquemos. Antes del libro Jeremías está Isaías. Capítulo 40, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué dice la Biblia? Nuestros pecados ya son perdonados. Nuestros pecados ya son perdonados, todos nuestros pecados. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Cómo Jehová recibió doble? ¿Quién pagó por nosotros entonces? Jesucristo. Jesucristo pagó en vez de nosotros. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. Jesucristo ya pagó la paga del pecado por nosotros. ¿Cómo? Por su propia sangre en la cruz, derramando toda su sangre, entregándose su cuerpo en la cruz. Así Él murió para pagar la paga del pecado. Eso logró Jesucristo. Por eso Dios dice que ya recibió doble de nuestros pecados. ¿Ustedes tienen muchos pecados? ¿Cometieron muchos pecados? No se preocupen por nada. Jesucristo ya pagó doble. Jehová ya recibió doble por nuestros pecados. Esto es lo que hace Jesucristo para todos nosotros. Ustedes no se preocupen por sus pecados. Jesucristo ya pagó doble, más que suficiente. Si ustedes cometieron millones de pecados, Jesucristo ya pagó 2 millones. Por 2 millones de pecados ya pagó. Por eso no va a haber ningún problema delante de Dios. Así es la obra del Señor Jesucristo. Jesucristo tiene suficiente poder para limpiar todos los pecados de nosotros. Él ya vino, ya logró todo. Él ya cumplió toda la promesa de Dios. Entonces, nosotros, por medio de Jesucristo, ya somos limpios. Ya somos justos, salvos también. ¿Por qué no? Para eso vino Jesucristo y ya logró. En el libro de Antiguo Testamento hay muchos símbolos de la salvación que Dios nos muestra. Un ejemplo, cuando
el pueblo de Israel estaba en Egipto. Cuando salió de Egipto, por último, Dios envió la plaga, mortandad. Eso era herir a los primogénitos. Ahí los israelitas, ¿cómo sobrevivieron entonces? ¿Cómo recibieron la salvación de esa plaga de mortandad? Por la sangre del cordero. Por la sangre puesta en la puerta de esa casa donde ellos estaban. Por la muerte del cordero vivieron ellos, por la sangre. Eso también es el símbolo de Jesucristo. También en el diluvio de aguas, en la época de Noé, Dios nos muestra la salvación a través del arca que hizo Noé. El arca también es el símbolo de Jesucristo. Solamente en Cristo hay esperanza, hay perdón del pecado, hay salida también. Dios así trabaja en la vida nuestra. Así nos muestra sobre la salvación. También Lot, cuando estaba en Sodoma y Gomorra, Dios envió sus ángeles para salvar a Lot de Sodoma y Gomorra. Así es. Antes del juicio, Dios siempre preparó la salvación para nosotros también. ¿Cómo Dios preparó entonces nuestra salvación? A través de Jesucristo. Para eso vino Jesucristo. Él quitó el pecado del mundo y pagó la paga del pecado en la cruz. Por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, nosotros somos salvos, justos, limpios. Sí. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. Así es Jesucristo. José, cuando se encargó del asunto, siempre resolvía, ordenaba, arreglaba perfectamente sin falta. José, como el gobernador de Egipto, preparó ante el hambre de 7 años, durante 7 años de abundancia. Por eso en Egipto nadie sufrió por el hambre, porque había suficiente alimento. Así es. Jesucristo trabaja así en la vida nuestra. Amados, que ustedes crean en Jesucristo. No hace falta tener miedo, ni asustarse, ni decepcionarse, sino que crean en Jesucristo que ya nos preparó nuestro futuro, el juicio final. Jesucristo ya preparó por su propia sangre y su cuerpo. Así nos dejó bien limpios, bien justos, bien salvos también. Ustedes no busquen la solución en sí mismos, por sí mismos, no, sino en Cristo está la solución que Dios preparó. En Cristo está toda la clave, toda la respuesta también. La Biblia así nos muestra sobre Jesucristo constantemente. Hoy hasta aquí compartimos